Nadie sabía quién era ella que la camarera ayudaba, hasta que llegaron sus abogados. «Eres una inútil, Valentina. Una completa y absoluta inútil. No sé por qué diablos sigues trabajando aquí». Las palabras de Lorena Vidal resonaron por todo el salón del restaurante Cielo 44 como un latigazo. No en voz baja, no en la cocina, no en la oficina cerrada donde las humillaciones tienen al menos la decencia de esconderse. No, Lorena eligió hacerlo ahí, en el corazón del salón principal, frente a los manteles de lino blanco, las copas de cristal bohemia y los comensales de traje que fingían no escuchar mientras sostenían sus menús con dedos bien manicurados. Valentina Cruz no se movió. Tenía 24 años, pero en ese momento parecía cargarse con 40 de silencio acumulado. Sus manos sostenían una charola con 2 platos de salmón noruego a la mantequilla de limón, perfectamente emplatados, perfectamente equilibrados, perfectamente inmóviles, a pesar de que su pulso interior latía como tambor de guerra. Sus ojos oscuros miraron al frente, no al suelo, no a Lorena, no a los comensales que murmuraban. Al frente, a ese punto neutro que uno aprende a encontrar cuando el dolor tiene que esperar su turno. «¿Me estás escuchando?», exigió Lorena, dando un paso hacia ella con los brazos cruzados sobre el pecho, y esa expresión que había perfeccionado durante años de ejercer poder sobre quienes no podían defenderse. «El señor Altamirano lleva 22 minutos esperando su entrada». 22 minutos, Valentina. En este restaurante eso es una eternidad. ¿O es que no tienes reloj? ¿O es que simplemente no te importa? Fue un error en cocina, señora Vidal, dijo Valentina con voz quieta y precisa, como quien mide cada sílaba para que no le cueste más de lo que ya le costó. El salmón salió tarde del paso. No dependió de mí. No me interesa de quién dependió. Lorena levantó la mano como si fuera a manotear el aire, aunque se detuvo justo antes. Cuando el cliente se queja, el problema eres tú. Siempre eres tú. Para eso estás aquí. Para ser el escudo. ¿Lo entiendes o hay que explicarte las cosas con dibujos? Un murmullo incómodo recorrió las mesas cercanas. Una señora de mediana edad, sentada junto a la ventana, bajó la vista hacia su copa de Sauvignon Blanc. Un hombre de corbata azul carraspeó. Nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Valentina dio un paso hacia la mesa del señor Altamirano, depositó los platos con una precisión que rozaba lo artístico, sonrió con esa sonrisa que no nace de la felicidad, sino del entrenamiento, y dijo: «Buen provecho, señor. Lamentamos la espera». El señor Altamirano, un hombre de unos 50 años con reloj de oro y la mirada de quien está acostumbrado a que el mundo le pida disculpas, no levantó los ojos del teléfono. Valentina regresó al pasillo de servicio. Lorena la siguió 3 pasos detrás, como una sombra con perfume caro y zapatos de tacón que repicaban contra el mármol en un ritmo que a Valentina le había aprendido a odiar desde el primer día. «Esta es la tercera queja esta semana», susurró Lorena cuando estuvieron fuera del alcance visual del salón, aunque seguía siendo perfectamente audible para el par de meseros que fingían doblar servilletas. «3 quejas, Valentina. A la cuarta, no habrá nada que yo pueda hacer por ti». Valentina no respondió, no porque no tuviera que decir. Tenía muchísimo. Tenía 3 años de cosas que decir, apiladas como cajas en un cuarto sin ventana. Pero había aprendido también que las palabras en boca de alguien sin poder son munición que el otro usa para dispararte de vuelta. Así que guardó silencio, tomó otra charola y volvió al salón. El Cielo 44 era, en papel, uno de los 10 mejores restaurantes de Ciudad de México. Piso 44 de la Torre Onix, en Reforma, con vista panorámica de 360 grados sobre la ciudad. Menú de autor con influencias de cocina francesa contemporánea sobre base mexicana. Precios que hacían que la gente verificara 2 veces su cuenta bancaria antes de hacer la reservación. Reservaciones con lista de espera de 3 semanas. En papel. Lo que los reseñadores de las revistas de gastronomía no veían, porque nadie les mostraba los bastidores, era lo que ocurría al otro lado de las puertas batientes. La presión sorda sobre el personal de piso. Las metas de venta de maridaje,
que nadie podía alcanzar porque Rodrigo Montoya, el dueño, las ajustaba hacia arriba cada trimestre con la misma lógica despiadada de quien sabe que siempre habrá alguien más desesperado dispuesto a intentarlo. Los horarios que se extendían sin pago de horas extra, porque el negocio de la hospitalidad es así: si no te gusta, la puerta está abierta. Las propinas que Lorena redistribuía a su discreción, con una discreción que, casualmente, siempre favorecía al personal de barra y a los meseros que le caían bien, que casualmente nunca eran los que cuestionaban nada. Valentina llevaba 3 años ahí. Había llegado desde Oaxaca con una mochila de lona, un título técnico en gastronomía obtenido estudiando de noche en el CETI mientras lavaba platos de día en una fonda del centro, y la idea firme, casi necia, de que si se esforzaba lo suficiente en el lugar correcto, las cosas mejorarían. Las cosas no habían mejorado, pero tampoco se había ido, porque irse significaba rendirse. Y Valentina Cruz había prometido, parada frente a la tumba de su madre en el Panteón de San Pablo Villa de Mitla, que no iba a rendirse, que lo que su madre no pudo tener, ella lo iba a construir. Aunque tardara, aunque doliera, aunque tuviera que aguantar a una Lorena Vidal cada mañana durante el resto de su vida. Era la 1:17 de la tarde cuando ocurrió. Valentina estaba de pie junto a la estación de servicio, llenando una jarra de agua mineral con rodaja de pepino, cuando la puerta del restaurante se abrió. No llamó la atención de inmediato, porque las puertas del cielo 44 se abrían constantemente. Pero algo hizo que Valentina levantara la vista. Quizás fue la ausencia de ruido. La mayoría de los clientes del cielo 44 llegaban haciendo ruido de distintas formas, conversando fuerte, riendo, coordinando reservaciones por teléfono a último momento, arrastrando sillas de cuero. Esta mujer no hizo ningún ruido. Entró sola, despacio, con ese tipo de calma que no es pasividad sino control absoluto de cada músculo, y se detuvo junto a la hostess como si tuviera todo el tiempo del mundo, y no le importara que el tiempo fuera suyo o de alguien más. Tenía alrededor de 65 años, el cabello blanco plateado, peinado en un chongo bajo que le daba un aire entre severo y elegante. Vestía un conjunto sastre de color crema, sin estridencias, sin logos visibles, sin nada que gritara dinero de manera vulgar. Solo la tela caída de cierta manera, el corte preciso de las mangas, el broche pequeño y dorado en la solapa, sugerían que esa ropa había costado lo que a Valentina le tomaba 4 meses ganar. Llevaba una bolsa oscura, rectangular, sobre el brazo doblado, sin cadenas decorativas, sin monogramas, simplemente una bolsa que costaba lo que cuesta un automóvil usado en buen estado. Valentina la vio de verdad, no de la manera distraída en que uno mira las cosas que no considera importantes. La hostess de turno, Camila, una chica de 22 años que llevaba 4 meses en el puesto y ya había aprendido perfectamente las jerarquías invisibles del lugar, revisó su pantalla con expresión de disculpa fabricada. «Buenas tardes. ¿Tiene reservación con nosotros?» «No», dijo la anciana. Su voz era tranquila, ni alta ni baja, del tipo que no necesita volumen para ser escuchada. «Qué lástima», dijo Camila, con esa inflexión entrenada que suena amable pero significa no es posible. «Desafortunadamente estamos con el servicio completo al 100%. Sin reservación previa no podemos garantizar una mesa. Quizás si gusta dejarnos su teléfono...» «Estoy bien aquí», dijo la anciana sin moverse. «Puedo esperar». Camila la miró un segundo demasiado largo. La mujer no parecía turista confundida. No parecía alguien que no entendiera la situación. Parecía alguien que había decidido algo y no veía razón para cambiar de opinión. «Es que la espera podría ser de 40 minutos o más», intentó Camila. «No tengo prisa», respondió la anciana, y se sentó en el pequeño sillón de espera junto a la entrada, cruzó las manos sobre su bolsa y miró hacia el salón con los ojos de alguien que observa sin hacer evidente que está observando. Valentina, desde su estación lo vio todo, y sin saber exactamente por qué, sintió algo que llevaba meses sin sentir dentro de ese restaurante. Curiosidad. Fue Lorena quien la vio 10 minutos después,
¿Quién es esa señora?, le preguntó a Camila en el tono que usaba cuando algo le generaba incomodidad estética, como una silla desalineada o una mancha en el mantel. Llegó sin reservación. Dijo que espera. Lorena la estudió un segundo. La ropa discreta, sin acompañantes, sin el tipo de energía bulliciosa que traían los clientes de alto gasto, que ella sabía identificar a distancia porque llevaba 15 años cultivando ese radar. Dile que lo sentimos mucho, pero hoy no hay disponibilidad, dijo Lorena. Ya le dije que la espera podría ser larga, murmuró Camila. Dijo que no tiene prisa. No es una sugerencia, Camila. Camila fue hacia la anciana. Valentina, que pasaba en ese momento con charola limpia hacia el fondo del salón, se detuvo. Señora, lamento mucho la situación, pero la gerencia nos indica que hoy realmente no será posible atenderla. Quizás si nos llama mañana para hacer una reserva. La anciana giró la cabeza hacia Camila. No con brusquedad, simplemente la giró. Y Camila, sin poder explicar exactamente por qué, sintió el impulso de dar un pequeño paso atrás. Entiendo, dijo la anciana con perfecta cortesía. Entonces esperaré afuera. Y comenzó a levantarse. Fue en ese momento cuando Valentina cruzó el salón. No lo pensó. Si lo hubiera pensado, no lo habría hecho. 3 años en ese lugar le habían enseñado que pensar demasiado antes de actuar era la única manera de sobrevivir. Pero algo en la imagen de esa mujer de cabello plateado, levantándose del sillón para irse a la calle, sola, rechazada sin razón real, activó algo más antiguo que el miedo, algo que su madre le había sembrado antes de que el mundo le enseñara a podarlo. «Señora», dijo Valentina y su propia voz la sorprendió, «si gusta acompañarme, hay una mesa junto a la ventana lateral que se desocupó hace 10 minutos. Es mía. Quiero decir, es mi mesa de servicio. La puedo atender yo». La anciana se detuvo, la miró, no con la condescendencia con que la mayoría de los clientes miraban al personal de servicio. La miró de otra manera, como quien reconoce algo. «¿Está segura?», preguntó. «Completamente», dijo Valentina. Y en algún punto detrás de ella, escuchó el sonido de los tacones de Lorena Vidal detenerse en seco contra el mármol. La mesa junto a la ventana lateral no era la mejor del salón, pero desde ahí se veía un ángulo de la ciudad que Valentina siempre había encontrado hermoso. La franja verde del bosque de Chapultepec contrastando con el gris de los edificios, y más allá, la silueta del Popocatépetl en los días en que el smog lo permitía. Hoy era uno de esos días. Valentina colocó la carta frente a la anciana con las 2 manos, como le habían enseñado. «Mi nombre es Valentina. La voy a atender personalmente. ¿Gusta empezar con algo de tomar mientras revisa el menú? Agua natural, por favor, sin gas». «Con gusto». Valentina se alejó hacia la estación de bebidas. Cuando regresó con la jarra y el vaso, la anciana no había abierto el menú. Tenía los ojos puestos en el salón. No en la vista de la ciudad, en el salón, en Lorena, que conversaba cerca de la barra con expresión tensa, en los meseros que se movían entre mesas, en los comensales, en todo. «¿Puedo preguntarle su nombre?», dijo Valentina mientras servía el agua con cuidado de no derramar ni una gota. La anciana la miró. «Elena», dijo. «Simplemente Elena». «Bienvenida, doña Elena. Tómese el tiempo que necesite». Y por primera vez desde que había entrado al restaurante, la mujer de cabello plateado sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi secreta, del tipo que no se regala fácilmente. Valentina no lo sabía entonces. No sabía que esa sonrisa lo iba a cambiar todo. Lorena Vidal tenía un talento particular que ella misma consideraba un don profesional. Podía calcular, con una precisión cercana a lo científico, cuánto dinero iba a gastar un cliente con solo mirarlo durante 15 segundos. El corte del cabello, el reloj, los zapatos, la manera en que sostenía la carta, todo sumaba, todo restaba, y ese cálculo determinaba, de manera completamente invisible pero absolutamente sistemática, el nivel de atención que esa persona recibía. La anciana de la mesa lateral no sumaba bien. Ropa discreta, sin marca visible, sin joyas ostentosas, sin teléfono de última generación sobre la mesa,
sin acompañantes que multiplicaran el consumo, sin la energía de quien llega a celebrar algo. Pidió agua natural. Agua natural. No Prosecco, no un Negroni, no la botella de vino que era la primera señal de un buen ticket promedio. Agua. Lorena calculó. Consumo máximo probable, 800 pesos. Propina, nula. Valor de mesa ocupada por cubierto, pésimo. Y encima, la mesa que Valentina le había dado era la lateral junto a la ventana pequeña, que aunque no era premium, sí tenía capacidad para 4 personas, lo que significaba 3 sillas vacías, generando 0 ingreso, durante lo que prometía ser una ocupación larga y de bajo rendimiento. Fue hacia Valentina en cuanto la tuvo disponible en la estación de bebidas. «¿Qué crees que estás haciendo?», le dijo en ese susurro afilado que era su versión de discreción. «Mi trabajo», respondió Valentina sin levantar la vista, llenando otro vaso de agua. «Te dije que esa señora no me dijo nada directamente, señora Vidal», le dijo a Camila. «Y Camila no es mi superior». Lorena abrió la boca, la cerró. En 3 años Valentina nunca había respondido así. Siempre bajaba la cabeza, siempre aceptaba, siempre absorbía. Era, en el lenguaje cruel de los lugares jerárquicos, un blanco fácil precisamente porque nunca devolvía el golpe. Algo había cambiado. Lorena no supo nombrarlo en ese momento. Solo supo que le incomodó de una manera que iba más allá de la situación inmediata. «Cuando esa señora se vaya», dijo Lorena, pronunciando cada palabra con el cuidado de quien clava algo, «vamos a tener una conversación muy seria sobre tus actitudes. ¿Entendido?». Valentina tomó la jarra y se alejó hacia la mesa lateral sin responder. La señora Elena revisó el menú durante exactamente el tiempo que le tomó revisarlo, que no fue mucho, no porque no leyera, sino porque lo leyó de verdad, con atención, sin detenerse en los precios. Luego lo cerró con una palmada suave y lo dejó sobre la mesa en ángulo perfecto respecto al borde. «El caldo tlalpeño», dijo cuando Valentina se acercó. «Y un poco de pan de la casa, si tienen». «Claro. ¿Algo más por el momento?». «No, gracias. Esto está bien». Valentina anotó. Iba a alejarse cuando la señora Elena habló de nuevo, con ese mismo tono quieto, que no pedía nada pero tampoco esperaba que le negaran la palabra. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Valentina se detuvo. Los meseros no solían recibir esa pregunta. Los clientes del cielo 44 no solían interesarse en sus meseros más allá de la velocidad del servicio y la temperatura de la comida. «3 años», dijo Valentina. «¿Y antes?». «Trabajé en varios lugares mientras estudiaba». «Gastronomía, en el CETI. ¿Oaxaca?». Valentina la miró. «¿Cómo sabe?». La señora Elena señaló vagamente hacia el cuello de Valentina, donde un pequeño arete de barro negro pintado con flores, una pieza mínima y delicada, colgaba casi invisible bajo el lóbulo. «Barro negro de San Bartolo Coyotepec», dijo la señora. «Lo reconozco». Valentina llevó la mano instintivamente hacia el arete. Era lo único que se había permitido usar durante el turno, porque era pequeño, y el reglamento decía que los aretes debían ser discretos. Era de su madre. «Sí, soy de Oaxaca». «Bonito lugar», dijo la señora Elena. No como turista que dice bonito lugar pensando en los mezcales y el mercado Benito Juárez. Lo dijo de otra manera, como quien ha visto muchos lugares y sabe reconocer cuáles son genuinamente hermosos. «El más bonito del mundo», dijo Valentina, y sonó más a verdad que a orgullo regional. La señora Elena asintió levemente. «Ve por mi caldo», dijo, «antes de que tu jefa te vea parada aquí». Valentina giró la vista casi por instinto. Lorena, desde el otro extremo del salón, la observaba con expresión de cerámica recién salida del horno, tensa y a punto de quebrarse. Valentina fue por el caldo. Lo que ocurrió durante los siguientes 40 minutos fue, en apariencia, muy poco. La señora Elena comió su caldo tlalpeño. Lo hizo despacio, con esa concentración pausada de quien no come por hambre sino por placer consciente. Partió el pan en trozos pequeños con los dedos, no con el cuchillo. Bebió su agua en sorbos regulares. No sacó el teléfono.
No revisó mensajes. No habló con nadie más que con Valentina, y solo cuando Valentina se acercaba. Pero sus ojos nunca dejaron de moverse. Eso era lo que Valentina notó mientras la atendía entre sus otras mesas. La señora Elena parecía quieta, pero no estaba quieta. Sus ojos hacían el trabajo. Recorrían el salón en movimientos suaves, casi imperceptibles, como la aguja de un aparato que mide algo. Observaba a Lorena, observaba a los otros meseros, observaba cómo se coordinaban las mesas, cómo salían los platos, cómo se manejaba el personal cuando había un error. Una vez, Valentina la vio mirar fijamente hacia la cocina cuando las puertas batientes se abrieron y dejaron ver por un segundo el caos ordenado del interior. La señora no dijo nada. Solo miró. A las 2:30, cuando el servicio comenzaba a escasear y las mesas del centro se vaciaban una por una, Valentina se acercó a ofrecer el café o un postre. «Un café de olla», dijo la señora. «Si tienen. Tenemos espresso y americano, pero puedo pedirle al barista que haga uno de olla si gusta esperar unos minutos». La señora Elena la miró con algo que podría haber sido aprobación. «Haz eso», dijo. Valentina fue a la barra. El barista, un chico de nombre Diego que llevaba 6 meses en el lugar y todavía conservaba el entusiasmo suficiente para hacer las cosas bien cuando alguien se lo pedía de manera razonable, tardó 8 minutos en preparar el café de olla con canela y piloncillo de verdad. Valentina lo sirvió en una taza blanca con el plato pequeño y la cuchara en ángulo correcto. La señora Elena olió el café antes de beberlo. «Bien», dijo. Y Valentina supo por el tono que ese bien valía más que la mayoría de los elogios que había recibido en ese trabajo. Fue durante ese café cuando llegó Lorena por segunda vez. Esta vez no fue hacia Valentina, fue directamente hacia la mesa de la señora Elena. Se colocó junto a la silla con esa sonrisa profesional que usaba cuando necesitaba parecer amable sin serlo, y habló en un tono que pretendía ser cálido, pero tenía la temperatura real de un refrigerador industrial. «Buenas tardes, señora. Espero que todo haya estado de su agrado. Quería comentarle que en breve necesitaremos la mesa para el servicio de la tarde. Si gusta solicitar la cuenta». La señora Elena levantó la vista del café. Miró a Lorena. No dijo nada durante 3 segundos completos. 3 segundos no suenan a mucho, pero en una conversación cara a cara, 3 segundos de silencio sostenido, con los ojos de alguien que no parpadea, son suficientes para que cualquier persona sienta que la tierra bajo sus pies no está tan firme como creía. Lorena mantuvo la sonrisa, pero algo detrás de los ojos titubeó. «Aún no he terminado mi café», dijo la señora Elena al fin con perfecta cortesía. «Cuando termine, pediré la cuenta. ¿Eso es un problema?» «No, por supuesto que no», dijo Lorena, recuperando el tono como quien recoge algo que se le cayó. «Solo quería asegurarme de que tuviera todo lo que necesitara. Lo que necesito es terminar mi café en paz», dijo la señora Elena. «Valentina me ha atendido perfectamente. No necesito nada más». Lorena sostuvo la mirada un segundo más. Luego asintió, giró sobre sus tacones y se alejó con esa rigidez en la espalda que en ella significaba que algo no había salido como esperaba. Valentina, que había observado la escena desde la estación de servicio a 3 metros de distancia, sintió algo tibio expandiéndose en el pecho. No era alegría exactamente. Era algo más parecido a ver que alguien en algún lugar del universo recibía exactamente lo que merecía. La señora Elena terminó su café 10 minutos después. Pidió la cuenta sin que Valentina tuviera que acercarse. Levantó apenas 2 dedos en el aire, con un gesto tan mínimo y preciso que solo Valentina, que ya la había aprendido a observar, lo captó desde el otro extremo del pasillo. La cuenta era de 480 pesos. La señora Elena revisó el voucher sin detenerse en los decimales. Escribió su firma con una pluma que sacó de la bolsa interior de su bolsa de mano y dobló el recibo con cuidado antes de devolverlo. Luego llamó a Valentina. «Gracias», dijo. «Fue un placer, doña Elena. Espero volver a atenderla». La señora Elena se puso de pie con esa elegancia que no necesita esfuerzo visible. Tomó su bolsa y por un momento se quedó parada junto a la mesa, mirando la ciudad a través de la ventana lateral.
El bosque de Chapultepec, verde y extendido. El Popocatépetl al fondo, claro esa tarde. La ciudad enorme e indiferente, debajo de todo. ¿Sabes qué es lo más interesante de estar en el piso 44? Le dijo a Valentina sin girar la cabeza. ¿Qué, señora? Que desde aquí puedes ver exactamente quién está abajo, dijo la señora. ¿Y quién cree que lo está? Valentina no entendió del todo. Asintió de todas maneras. La señora Elena giró hacia ella, y antes de alejarse hacia la salida, hizo algo que no había hecho durante toda la comida. Metió la mano en la bolsa interior de su saco y sacó una pequeña libreta. No una agenda electrónica, una libreta física, delgada, con pasta de cuero dorado desgastado por el uso. Abrió una página en blanco, escribió algo con la misma pluma de antes, arrancó la hoja con cuidado milimétrico y se la extendió a Valentina. Era un número, solo un número de teléfono, sin nombre, sin contexto. Por si algún día necesitas algo, dijo la señora Elena, y se fue. Valentina se quedó parada junto a la mesa vacía con el papelito doblado en la mano. Lo abrió de nuevo, lo leyó otra vez, lo dobló, lo guardó en el bolsillo del delantal, justo al lado del arete de barro negro que su madre le había regalado el último cumpleaños antes de morir. Desde el fondo del salón, los tacones de Lorena ya repicaban de nuevo contra el mármol, acercándose. Valentina no levantó los ojos. Pensó en lo que la señora había dicho sobre el piso 44, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que estaba abajo. Rodrigo Montoya nunca bajaba al salón antes de las 4 de la tarde. Era una regla no escrita, como tantas otras cosas en el cielo 44, que todos conocían y nadie había formulado en voz alta. El dueño del restaurante más exclusivo del piso, 44 de la Torre Onyx, llegaba pasado el mediodía. Se instalaba en su oficina del fondo con vista a la ciudad y un whisky de Malta que nadie le servía, porque él mismo lo escogía y se lo servía. Y desde ahí gestionaba lo que él llamaba la visión estratégica del negocio, que en la práctica significaba revisar los reportes de venta del día anterior, hacer llamadas en voz suficientemente alta para que el personal de cocina lo escuchara a través de la puerta, y eventualmente bajar al salón cuando sentía que su presencia era necesaria para recordarle a todos que el restaurante existía porque él existía. Ese martes bajó a las 2:47. Valentina lo vio aparecer por las escaleras internas, con esa forma de caminar que tenía que no era exactamente arrogante, pero tampoco era humilde, sino algo en el punto medio donde viven los hombres que han tenido dinero suficiente tiempo como para creer que el espacio se reorganiza cuando ellos entran a él. 52 años. Cabello oscuro, con canas en las sienes, que él cultivaba con la precisión de quien sabe que le dan un aire de autoridad. Traje gris marengo de corte italiano. Mancuernillas de plata. La sonrisa de quien sonríe porque sabe que debe hacerlo, no porque algo le cause gracia. Lorena fue hacia él de inmediato, como aguja a imán. Valentina no podía escuchar la conversación desde donde estaba, pero no necesitaba escucharla. Conocía el lenguaje corporal de los dos lo suficientemente bien como para leerlo desde la distancia. Lorena gesticulaba con discreción hacia la mesa lateral donde hacía 20 minutos había estado sentada la señora Elena, ahora vacía. Rodrigo escuchaba, asentía, y su mirada viajó hacia Valentina. Ese tipo de mirada Valentina también la conocía. No era buena señal. Rodrigo Montoya cruzó el salón despacio, saludando de pasada a un par de comensales que quedaban en las últimas mesas del servicio de comida, con esa soltura de quien sabe moverse en espacios elegantes, porque lleva décadas haciéndolo. Valentina estaba en la estación de servicio, doblando servilletas con la concentración de quien necesita tener las manos ocupadas para mantener la cabeza en orden. «Valentina». Ella levantó la vista. Rodrigo estaba a 1,5 metros, lo suficientemente cerca para que la conversación fuera claramente entre ellos dos, lo suficientemente lejos para que él no tuviera que bajar la voz. «Cuéntame qué pasó hoy con la señora de la mesa 4. La mesa lateral, señor Montoya». La señora llegó sin reservación. Estaba a punto de irse.
Le ofrecí atención en una mesa disponible. «Una mesa disponible», repitió Rodrigo, como si las palabras tuvieran un sabor que no terminaba de gustarle. «¿Y tú decides qué mesas están disponibles ahora?» La mesa estaba desocupada, el servicio estaba activo. Me pareció lo correcto. «¿Lo que te parece correcto?» Rodrigo sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin calor. «Qué interesante que ahora tengas opinión sobre lo que es correcto en mi restaurante». Valentina no respondió. «La señora Vidal ya había tomado una decisión respecto a esa cliente», continuó Rodrigo, bajando levemente el tono, pero no el filo. «Tú decidiste ignorarla. ¿Sabes lo que eso se llama?» «Iniciativa», dijo Valentina. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Luego Rodrigo soltó un sonido entre carcajada y resoplido, giró levemente la cabeza hacia Lorena, que observaba desde la barra, y regresó los ojos a Valentina con algo distinto ya en ellos. Ya no era irritación de rutina, era otra cosa. «Iniciativa», repitió. «Qué palabra tan bonita, para lo que en realidad fue una falta de respeto a tu gerencia. Una decisión unilateral que ignoró el protocolo de este restaurante y una pérdida de tiempo con una cliente que consumió menos de 500 pesos en una mesa para 4 personas durante hora y media de servicio pico». Hizo una pausa calculada. «¿Sabes cuánto cuesta esa mesa por hora en términos de ingreso potencial?» «Señor Montoya, no te estoy preguntando qué piensas. Te estoy diciendo qué hiciste». El salón estaba casi vacío ya, pero los 2 o 3 comensales que quedaban habían dejado de fingir que no escuchaban. El busboy que acomodaba cristalería en la estación del fondo se había paralizado. La hostess Camila, cerca de la entrada, miraba al suelo. Valentina sintió el calor subiendo desde el pecho hacia el cuello. No era vergüenza. O no solo vergüenza. Era esa mezcla específica y agotadora de rabia y impotencia que ocurre cuando alguien tiene razón sobre los hechos, pero está completamente equivocado sobre lo que importa. Y tú sabes que señalarlo no sirve de nada, porque el poder está del lado equivocado. «En este restaurante», dijo Rodrigo alzando apenas la voz para que quedara completamente claro que no le preocupaba que lo escucharan, «las decisiones sobre clientes, mesas y protocolo las toma la gerencia, no el personal de piso. ¿Está claro?» «Está claro», dijo Valentina, «porque si no está claro podemos aclararlo de maneras que ninguno de los dos va a disfrutar». «Está claro, señor Montoya». Rodrigo la estudió un momento más, como si esperara algo que no llegó. Luego asintió con esa satisfacción opaca de quien ha reafirmado el orden de las cosas, ajustó una mancuernilla que no necesitaba ajuste y se alejó hacia la barra donde Lorena lo esperaba con expresión de quien ha visto lo que quería ver. Valentina volvió a las servilletas. Sus manos no temblaban, las obligó a no temblar. La tarde transcurrió con esa pesadez particular que tienen las horas después de una humillación pública. Todo funciona igual que siempre en la superficie. El servicio continúa, los platos salen, los clientes llegan y se van, pero hay una capa invisible de malestar que lo recubre todo, como el vapor antes de una tormenta, que todavía no se decide a romper. Los meseros que habían presenciado el intercambio evitaban el contacto visual con Valentina, no por crueldad, por esa forma de solidaridad cobarde que consiste en no ser asociado con quien acaba de ser señalado por el poder, porque el poder tiene memoria y venganza selectiva. Solo Diego, el barista, le dijo algo al pasar. «Oye, lo del café de olla estuvo chido». No era mucho, pero en ese momento era suficiente. Valentina siguió trabajando. A las 4:10, cuando el servicio de comida había cerrado y el personal hacía la transición hacia la preparación para la cena, Lorena la llamó a la oficina de gerencia. Era una habitación pequeña detrás de la cocina fría, con escritorio de vidrio y una sola silla del lado del personal, lo que significaba que quien entraba a esa oficina siempre estaba sentado más bajo que Lorena, que usaba una silla ejecutiva con respaldo alto. Ese detalle de arquitectura de poder, Valentina lo había notado el primer mes y nunca lo había olvidado. «Siéntate», dijo Lorena sin levantar la vista de una hoja de papel que sostenía con ambas manos. Valentina se sentó.
Quiero que sepas, comenzó Lorena todavía sin mirarla, que lo de hoy no fue solo una falta de protocolo, fue una falta de respeto institucional, y quiero que quede documentado. Sacó una hoja preimpresa. Era un formato de advertencia formal. Ya tenía el nombre de Valentina escrito en la parte superior, y la fecha, y la descripción del incidente: incumplimiento de instrucción gerencial directa, asignación no autorizada de mesa a cliente sin reservación. Valentina la leyó completa, despacio, con esa atención que uno pone en los documentos cuando sabe que las palabras van a importar más tarde. «Necesito tu firma», dijo Lorena. «¿Puedo llevarme una copia?» Lorena levantó por fin la vista. «¿Perdón?» «Una copia. Para mis registros. Es mi derecho según la Ley Federal del Trabajo». El silencio que siguió tenía una textura distinta al del salón, más comprimido, más cargado. «Aquí tienes», dijo Lorena finalmente, con una neutralidad que costó trabajo. Le extendió una copia. Valentina firmó el original. Tomó su copia, la dobló en 4 con cuidado y la guardó en el bolsillo del delantal, junto al papel con el número de teléfono y al arete de barro negro. «Bolsillo de los tesoros», pensó, y casi se permitió una sonrisa. Las 5 de la tarde eran la hora muerta del cielo 44. El personal de comida ya había salido. El de cena no terminaba de llegar. La cocina hacía sus preparaciones en silencio. Y el salón estaba vacío y perfectamente iluminado por ese sol de tarde que entraba horizontal por los ventanales y convertía el mármol en algo casi dorado. Valentina estaba sola en la estación de bebidas, organizando las cartas de cóctel para el servicio nocturno, cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de texto. Número desconocido. «Buenas tardes, soy Elena. Fue un placer conocerla hoy. Espero que su tarde haya sido tranquila». Valentina leyó el mensaje 2 veces. Miró el número. Era el mismo que estaba escrito en el papel del bolsillo. Escribió una respuesta breve. «Buenas tardes, doña Elena. La tarde estuvo bien. Me alegra que haya disfrutado el café de olla». La respuesta llegó 30 segundos después, lo que significaba que la señora Elena tenía el teléfono en la mano o muy cerca. «Lo disfruté mucho. Una última cosa, Valentina. ¿Sabe usted quién es el dueño de la Torre Onyx?» Valentina frunció el ceño ante la pantalla. Escribió: «No, doña Elena. ¿Por qué?» Pasaron 4 minutos antes de la siguiente respuesta. 4 minutos que Valentina pasó mirando la pantalla con una sensación extraña y creciente en el estómago, como cuando uno escucha el primer trueno lejano y todavía no sabe si la tormenta viene hacia aquí o se va hacia otro lado. La respuesta cuando llegó era solo 4 palabras. «Por nada. Buenas noches». Valentina guardó el teléfono. Miró el salón vacío, el mármol dorado por el sol, las copas perfectamente alineadas que ella misma había pulido esa mañana, y tuvo la certeza, sin poder explicarla, de que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué, no sabía cuándo, pero lo sintió con la misma precisión con que su madre le había enseñado a sentir cuando el tiempo en Oaxaca iba a cambiar. No por los nubarrones, sino por algo en el aire, algo que todavía no tiene nombre pero ya existe. Esa noche, cuando el servicio de cena terminó a las 11:15 y Valentina recogió su mochila del casillero, Rodrigo Montoya salió de su oficina con un vaso en la mano y la vio desde el pasillo. No dijo nada, solo la miró. Valentina sostuvo la mirada exactamente 1 segundo. Luego se puso la mochila al hombro y salió por la puerta de servicio. El elevador tardó 2 minutos en llegar. 44 pisos de bajada en silencio. Cuando las puertas se abrieron al lobby de la Torre Onyx, Valentina caminó hacia la salida principal y levantó la vista hacia el letrero de mármol negro que estaba junto a la recepción, ese que siempre había estado ahí y que nunca había necesitado leer porque simplemente era parte del decorado, como los helechos y el arte abstracto de las paredes. El letrero decía: Torre Onyx, Ciudad de México desarrollada y operada por Grupo Guerrero Alcántara. Valentina se quedó muy quieta. Leyó el nombre otra vez. Guerrero Alcántara, Elena, el café de olla, la libreta de pasta dorada, los ojos que no dejaban de observar.
La pregunta en el mensaje: ¿sabe usted quién es el dueño de la Torre Onyx? El aire del lobby era frío y olía a mármol y a dinero viejo. Valentina salió a la calle. La ciudad la recibió con su ruido y su luz y su indiferencia habitual. Pero Valentina ya no se sentía parte de ese ruido. Caminó una cuadra. Se detuvo en la esquina. Sacó el teléfono. No escribió nada. Solo guardó el número de la señora Elena con un nombre: Elena G.A., y siguió caminando hacia el metro, con el corazón latiendo más rápido que el paso, sin saber exactamente hacia qué, pero sintiéndolo con certeza absoluta. Algo venía. Había una fotografía en el teléfono de Valentina Cruz que nadie había visto nunca. No porque la escondiera con contraseña, ni porque estuviera en una carpeta oculta. Estaba en el rollo normal, entre fotos de ingredientes que había fotografiado en el mercado de Jamaica para estudiarlos, capturas de recetas que quería probar algún día, y el par de selfies que se había tomado en su cumpleaños de febrero con un vaso de champurrado que ella misma había preparado, sola, en el cuarto que rentaba en Tepito. La fotografía era de su madre, Consuelo Cruz, en la cocina de la casa en San Pablo, Villa de Mitla, con el delantal manchado de mole negro y los brazos extendidos sobre la mesa de madera, donde molía los chiles con el metate de piedra volcánica que había sido de su abuela y de la abuela de su abuela. Tenía 51 años en esa foto, aunque parecía más. No porque estuviera deteriorada, sino porque había vivido de esa manera en que viven ciertas personas que no se ahorran nada, con toda la energía hacia afuera, hacia los demás, hacia el mundo, sin guardar reserva para sí mismas. Valentina tenía 19 años cuando tomó esa foto. Tenía 21 cuando Consuelo murió. Cáncer de páncreas. El tipo que no da señales hasta que ya no hay nada que hacer. El tipo que en Oaxaca, en un municipio sin hospital especializado a menos de 2 horas de distancia, en una familia sin seguro médico privado y con el IMSS colapsado, significaba una cosa específica y brutal. Valentina había dejado la escuela técnica en la que estudiaba gastronomía para estar con su madre los últimos 4 meses. Cocinaba para ella. La bañaba cuando ya no podía hacerlo sola. Le leía en voz alta las revistas de cocina que compraban juntas en el mercado los domingos, porque a Consuelo le gustaba ver las fotografías de los platillos, aunque ya no pudiera comer mucho. La última semana, cuando el dolor era constante y los calmantes que conseguían no alcanzaban bien, su madre le tomó la mano y le dijo algo que Valentina había repetido mentalmente tantas veces que ya no sonaba como palabras, sino como música de fondo de su propia vida. Tú vas a llegar a donde yo no pude, mija, pero no vayas a perder quién eres en el camino. Eso es lo único que no se recupera. Valentina tenía la foto guardada en el teléfono porque a veces, en los momentos peores del cielo 44, cuando Lorena le decía que era una inútil, o Rodrigo la miraba con ese desprecio disimulado en forma de observación gerencial, la abría en el baño de empleados, la miraba 10 segundos y recordaba que había algo más grande que eso, que había una razón para aguantar que no tenía nada que ver con Rodrigo Montoya, ni con Lorena Vidal, ni con ningún restaurante en ningún piso 44. Esa noche, en el metro de regreso a Tepito, abrió la foto, la miró y pensó en Elena Guerrero Alcántara. El cuarto que Valentina rentaba en Tepito tenía 3 metros por 4, una ventana que daba a un pasillo interior donde nunca llegaba luz directa del sol, una cama individual, un calentador de agua que tardaba 7 minutos en dar agua tibia y una parrilla eléctrica de 2 quemadores sobre la que Valentina había cocinado cosas que en el cielo 44 cobrarían 350 pesos. No era un cuarto bonito, pero era suyo, o casi suyo, en el sentido en que era suya la decisión de estar ahí, de ese lado de la ciudad, ganando lo que ganaba, aguantando lo que aguantaba, con un plan que no le había contado a nadie, porque contarlo en voz alta lo hacía vulnerable a las opiniones de personas que no tenían idea de lo que ella cargaba. El plan era sencillo y enorme al mismo tiempo. 3 años en el cielo 44, aprendiendo cómo funciona un restaurante de ese nivel desde adentro. No desde los libros,
no desde la teoría del SETI, sino desde el piso real, los proveedores, los costos reales contra los costos declarados, la ingeniería del menú, los márgenes, los errores que Rodrigo cometía y que ella archivaba mentalmente porque los errores de quien tiene el poder son los datos más valiosos del mundo. Luego, con eso, abrir algo propio, pequeño, honesto. En Oaxaca, donde la comida de verdad todavía significaba algo, donde su apellido todavía tenía raíces aunque su madre ya no estuviera para sostenerlas. 3 años se estaban convirtiendo en 4, y el plan seguía siendo un plan. Valentina calentó agua para un té de manzanilla. Se sentó en la cama con la espalda contra la pared fría y buscó en Google el nombre que había leído en el lobby de la Torre Onyx. Grupo Guerrero Alcántara. Los resultados tardaron 2 segundos en aparecer. Los leyó durante 40 minutos. Grupo Guerrero Alcántara era, según el perfil de la revista Expansión, que era el tercer resultado de búsqueda, uno de los 10 grupos de inversión inmobiliaria y desarrollo corporativo más importantes de México. Fundado en 1971 por el ingeniero Arturo Guerrero Soto, había sido heredado y expandido por su hija única, Elena Guerrero Alcántara, quien asumió la presidencia ejecutiva del grupo en 1998 tras la muerte de su padre a los 37 años, en un momento en que la empresa atravesaba una crisis de liquidez que la mayoría de los analistas de entonces consideraba terminal. Elena Guerrero Alcántara no solo sobrevivió la crisis, la convirtió en el punto de inflexión de una expansión que durante los siguientes 25 años había triplicado el portafolio del grupo, diversificado hacia sectores de manufactura, cadena alimentaria y servicios corporativos, y posicionado a Grupo Guerrero Alcántara como propietario o copropietario de más de 200 inmuebles en 12 estados de la República, además de participaciones en Colombia, Perú y España. La Torre Onyx, en Paseo de la Reforma, era una de sus propiedades más recientes. Había sido terminada en 2019. El restaurante Cielo 44, Valentina lo descubrió después de 10 minutos más de búsqueda. Operaba bajo un contrato de arrendamiento comercial con Grupo Guerrero Alcántara como arrendador, lo que significaba que Rodrigo Montoya, dueño del restaurante más exclusivo del piso 44, le pagaba renta a Elena Guerrero Alcántara por el privilegio de existir en ese edificio. Valentina dejó el teléfono sobre la cama. Miró el techo del cuarto, que tenía una grieta pequeña en la esquina, que llevaba ahí desde que ella llegó, y que nadie había reparado porque el dueño del cuarto era ese tipo de persona que acepta el pago puntual a cambio de no preguntar nada y no arreglar nada. Pensó en la señora Elena sentada en la mesa lateral, con el conjunto crema y la pluma de buena calidad, bebiendo su café de olla con esa calma de quien tiene todo el tiempo del mundo, porque de cierta manera lo tiene. Pensó en Lorena, diciéndole que se fuera. Pensó en los ojos de Elena cuando Lorena le dijo eso. Y pensó, por primera vez con claridad suficiente para articularla, que quizás la señora Elena no había llegado al cielo 44 por accidente. Al día siguiente, Valentina llegó al trabajo 15 minutos antes de su turno, como siempre. Se cambió al uniforme en el vestidor de empleados, acomodó el arete de barro negro en el espejo, tomó la mochila con sus cosas al casillero y salió al pasillo de cocina para el briefing de apertura que Lorena conducía cada mañana con la energía entusiasta de alguien que genuinamente disfrutaba hacer sentir pequeño al personal. El briefing fue normal, lo que en ese contexto significaba que Lorena habló durante 20 minutos sobre metas de venta, protocolo de presentación del menú del día y algo sobre un cliente VIP esperado para la comida que debía recibir atención especial, aunque no especificó quién era ni por qué era VIP, que era su manera de mantener información como herramienta de control. Valentina escuchó. Tomó notas en su pequeña libreta de espiral, que siempre llevaba en el bolsillo derecho del delantal. Y cuando el briefing terminó y el personal se dispersó a sus estaciones, Camila la alcanzó en el pasillo con una expresión de alguien que quiere decir algo y no sabe cómo empezar. «Oye, Valentina, ¿qué pasó?» «Nada, es que
Ayer, después de que te fuiste, Rodrigo estuvo en la barra como 1 hora con Lorena. No sé de qué hablaron, pero hoy en la mañana llegó un correo interno sobre evaluaciones de desempeño urgentes del personal de piso. Valentina la miró. ¿Cuándo? Esta semana. Dice que la señora Vidal va a hacer entrevistas individuales. Camila bajó la voz. Valentina, creo que van por ti. Valentina guardó silencio un momento. Gracias por decirme, Camila. Es que no me parece justo lo de ayer. La señora esa que atendiste ni siquiera se veía como alguien que fuera a causar problemas. No, no se veía, dijo Valentina. Y algo en su tono hizo que Camila la mirara de manera distinta, sin poder definir exactamente por qué. El servicio de comida ese miércoles fue intenso. Mesa llena desde la apertura, lo cual era inusual para un miércoles de segunda quincena. El cliente VIP que Lorena había mencionado resultó ser un senador que llegó con 4 acompañantes y exigió una mesa corrida con vista a Reforma, lo que requirió reorganizar 3 mesas con 10 minutos de margen y generó una tensión de cocina que se tradujo en 2 platos devueltos y un mesero nuevo a punto del colapso nervioso. Valentina se movió con la precisión aceitada de quien ha aprendido a funcionar bien bajo presión porque la presión ha sido su estado natural durante 3 años. Coordinó, cubrió, anticipó. Cuando el mesero nuevo se bloqueó frente a la mesa del senador sin poder responder una pregunta sobre el maridaje del menú degustación, fue Valentina, quien apareció a su lado como si hubiera estado ahí siempre, respondió la pregunta con exactitud técnica y calidez genuina, y se retiró antes de que el jefe de piso tuviera que intervenir. Rodrigo, que esa tarde sí había bajado al salón por el cliente VIP, lo vio todo. No dijo nada, pero lo vio. A las 3:30, cuando el senador y su grupo se retiraron satisfechos y el salón empezaba a vaciarse, Lorena llamó a Valentina a la barra. «Bien», dijo Lorena, con ese tono que usaba cuando reconocer algo bueno le costaba físicamente. La mesa del senador estuvo bien manejada. «Gracias. Eso no cambia lo de ayer, ni lo de las evaluaciones». «Lo sé». Lorena la estudió un momento con esa mirada que Valentina había aprendido a leer. Estaba buscando algo. Quizás sumisión, quizás miedo, quizás la señal de que Valentina entendía que todo seguía igual, que el episodio de la señora Elena había sido una anomalía y que la jerarquía estaba intacta y firme como siempre. Valentina le sostuvo la mirada. No con desafío, sin desafío. Solo con esa presencia tranquila y completa, de quien ya no necesita que el otro lo apruebe para saber que está bien parado. Lorena desvió la vista primero. A las 4 de la tarde, el teléfono de Valentina vibró en el bolsillo. Un mensaje de Elena Guerrero Alcántara. «Valentina, ¿tiene usted disponibilidad el jueves a las 10 de la mañana para un café? Fuera del restaurante, por supuesto». Valentina leyó el mensaje 3 veces. Jueves, su día de descanso semanal, la única mañana en que no tenía que estar en el cielo 44, escribió: «Sí, doña Elena, ¿dónde nos vemos?». La respuesta llegó en menos de un minuto, una dirección en Polanco y el nombre de un lugar, Café Alcántara. Preguntas por la mesa reservada a nombre de Elena. Valentina leyó el nombre del café, Café Alcántara. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal, junto a la advertencia formal con su firma, junto al papel original con el número de teléfono, junto al arete de barro negro. Bolsillo de los tesoros, cada vez más lleno. Esa noche, antes de dormirse en el cuarto de 3x4, con la ventana al pasillo sin sol, Valentina abrió la fotografía de su madre en el teléfono. Consuelo Cruz con el delantal manchado de mole negro y los brazos extendidos sobre el metate de piedra volcánica. «Ya sé, mamá», dijo en voz baja, aunque el cuarto estaba solo y nadie podía escucharla. «Todavía no sé qué es, pero algo viene». Apagó la pantalla y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida sin que la última imagen del día fuera el techo con la grieta en la esquina. La última imagen fue la de una anciana elegante, de cabello plateado, mirando la ciudad desde el piso 44, con los ojos de quien no está visitando ese lugar, de quien lo posee. El jueves,
Amaneció con esa luz limpia y fría de Ciudad de México en temporada seca que hace que todo parezca más nítido de lo habitual, como si la ciudad hubiera decidido, por una vez, mostrarse sin filtros. Valentina se despertó a las 7:15, 45 minutos antes de su alarma habitual, porque su cuerpo tenía la costumbre obstinada de no dejarla dormir cuando algo importante estaba a punto de ocurrir. Era un mecanismo que había heredado de su madre, quien despertaba siempre antes del amanecer los días de tianguis, porque decía que el sueño no sirve cuando la vida te está esperando afuera. Se bañó con el agua tibia que el calentador tardó 7 minutos en producir. Se vistió con cuidado, que en el vocabulario limitado de su guardarropa significaba el pantalón negro de pinzas que guardaba para las entrevistas de trabajo y la blusa blanca de botones que había planchado la noche anterior. No tenía ropa de Polanco, pero tenía ropa limpia y bien planchada, y su madre le había enseñado que eso valía más que el logo en la etiqueta. Se puso los aretes de barro negro, los dos, no solo el izquierdo que usaba en el trabajo. Salió al metro a las 8:20. El Café Alcántara estaba en una calle lateral de Polanco, entre una galería de arte y una agencia de arquitectura con fachada de vidrio esmerilado. Era discreto desde afuera, una puerta de madera oscura sin letrero grande, solo el nombre en letras de bronce pequeñas a la altura de los ojos, del tipo que no busca ser encontrado por cualquiera, sino por quien ya sabe que existe. Valentina llegó 10 minutos antes de las 10. Empujó la puerta. El interior olía a café de altura y a madera vieja de una manera que no era decorativa, sino real, del tipo de olor que se acumula durante años de uso genuino y no puede fabricarse con velas aromáticas. El techo era alto, con vigas expuestas. Las mesas eran pocas, bien espaciadas, con mantelería de lino color marfil. No había música. O había música tan baja que el silencio la absorbía. Una mujer joven en uniforme oscuro se acercó de inmediato. «Buenos días. ¿La señorita Cruz?» «Sí. La señora Elena la está esperando. Por favor». La siguió hasta una mesa al fondo, junto a una ventana que daba a un jardín interior pequeño con un naranjo en el centro. Elena Guerrero Alcántara estaba sentada con una taza humeante frente a ella y una carpeta cerrada sobre la mesa que Valentina notó pero no miró fijamente, porque había aprendido que mirar demasiado las cosas que no te han mostrado todavía es una forma de ansiedad que el otro puede leer. La señora Elena se veía exactamente igual que en el restaurante. Mismo chongo bajo, mismo porte, misma calma que ocupaba el espacio sin pedirle permiso. Vestía de gris oscuro esta vez, otro conjunto perfecto de tela impecable. «Valentina». Se puso de pie para saludarla, lo que no era un gesto que Valentina esperaba, y por eso la tomó ligeramente por sorpresa. La señora le extendió la mano. «Me alegra que haya venido». «Gracias por la invitación, doña Elena». «Siéntese. ¿Qué va a tomar?» «Lo que usted esté tomando, si puede ser». Elena hizo un gesto mínimo hacia la mujer del uniforme oscuro, que desapareció sin que nadie dijera nada más. «¿Durmió bien?», preguntó Elena. «Razonablemente», dijo Valentina, que era la respuesta honesta sin ser innecesariamente íntima. Elena asintió. «Yo tampoco. A mi edad uno duerme menos, pero piensa más. No estoy segura de que sea un intercambio conveniente». Valentina sonrió. Elena también, apenas. El café llegó. Era de olla. Valentina lo supo por el olor antes de verlo. Canela, piloncillo, la oscuridad específica del café mexicano preparado a fuego lento. Lo sirvieron en taza de barro vidriado, del tipo que conserva el calor diferente al de la porcelana. «Supuse que lo preferiría así», dijo Elena. «Es perfecto», dijo Valentina. Y lo era. Hablaron durante 20 minutos de cosas que no eran las cosas importantes. Elena le preguntó por Oaxaca, por San Pablo Villa de Mitla específicamente, con el conocimiento geográfico y cultural de alguien que ha estado ahí de verdad, y no solo de paso en un tour gastronómico. Le preguntó por el mole negro de su madre, que Valentina había mencionado de pasada el martes en el restaurante, aunque en realidad no recordaba exactamente en qué momento lo había dicho. Le preguntó por el seti.
por el plan de estudios, por lo que Valentina había aprendido ahí que no esperaba aprender. Valentina respondió con la misma honestidad directa que usaba cuando alguien le hacía preguntas reales, que era distinta a la honestidad de protocolo que usaba con los clientes del Cielo 44. Habló de su madre con naturalidad, sin el nudo en la garganta que a veces aparecía cuando el tema surgía por sorpresa. Habló de la cocina oaxaqueña con el conocimiento técnico y el amor simultáneo de quien creció dentro de ella. Elena escuchó de la misma manera en que hacía todo, con atención completa y sin prisa. Cuando el segundo café llegó sin que nadie lo hubiera pedido, Elena puso las manos sobre la carpeta cerrada y la miró a los ojos. «Valentina, quiero hacerle algunas preguntas directas y quiero pedirle que me responda con la misma directitud». «De acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva siendo maltratada en ese restaurante?» El silencio duró un segundo. «Desde el principio», dijo Valentina. «3 años. ¿Ha presentado alguna queja formal?» «No». «¿Por qué no?» Valentina pensó la respuesta antes de darla, no porque no la supiera, sino porque había varias versiones de ella y quería dar la correcta. Porque en ese tipo de lugares, quien se queja es el siguiente en irse. Y yo necesitaba quedarme. ¿Para qué? Para aprender, para ahorrar, para tener lo suficiente para hacer algo propio después. Elena asintió despacio. ¿Y qué es ese algo propio? Valentina lo dijo por primera vez en voz alta, a otra persona, con todas las palabras. Un restaurante en Oaxaca, pequeño, de cocina tradicional de la región con técnica contemporánea. En mi pueblo, o cerca. Donde la comida de mi madre tenga el lugar que merece. El jardín interior con el naranjo estaba perfectamente quieto detrás de la ventana. Elena abrió la carpeta. Dentro había 3 documentos. El primero era una hoja membretada de Grupo Guerrero Alcántara. Valentina reconoció el logo que había visto la noche anterior en Google. Una letra G y una A, entrelazadas en un diseño limpio y sin pretensiones. El segundo era lo que parecía un contrato de arrendamiento. Varias páginas, texto denso, números. El tercero era una hoja más corta, con un encabezado que decía «Propuesta de desarrollo gastronómico. Proyecto Raíces». «El martes no llegué al Cielo 44 por accidente», dijo Elena sin preámbulo. «Llevo 3 meses visitando restaurantes que operan en propiedades de mi grupo, evaluando. El contrato del señor Montoya vence en 4 meses, y tenemos información suficiente sobre irregularidades laborales y fiscales en su operación para no renovarlo si eso es lo que el grupo decide». Valentina no dijo nada. Escuchaba. «Lo que sí llegó por algo parecido al accidente», continuó Elena, «fue usted. No la esperaba. Fui a observar una operación y encontré algo diferente». Una pausa breve. La manera en que se movió ese día, la manera en que me atendió. No fue protocolo, fue algo que no se enseña en ninguna escuela de hospitalidad, porque viene de otro lugar. «De mi madre», dijo Valentina sin pensarlo. «Sí», dijo Elena, «de su madre». El jardín seguía quieto. El naranjo no se movía. «El proyecto Raíces», dijo Elena señalando el tercer documento, «es una iniciativa que mi grupo lleva 2 años desarrollando. Queremos abrir 3 restaurantes de cocina regional mexicana auténtica en ubicaciones estratégicas, Ciudad de México, Guadalajara y Oaxaca. No cadenas, no franquicias. Restaurantes con identidad real, dirección gastronómica con raíces genuinas en la región y operación que respete al personal y al producto por igual». Valentina miraba el documento sin tocarlo todavía. «El espacio de Oaxaca», dijo Elena, «lleva sin director gastronómico desde que empezamos el proyecto. Hemos entrevistado a 8 personas. Ninguna tenía lo que buscamos. El silencio que siguió era del tipo que no pide llenarse. Valentina levantó los ojos del documento y miró a Elena. «¿Por qué yo?», dijo. «No soy chef titulada. No tengo restaurante propio. No tengo currículum que justifique esto». «No», dijo Elena. «Pero tiene 3 años de conocimiento real de cómo funciona un restaurante de alto nivel desde adentro. Tiene formación técnica sólida. Tiene el conocimiento de la cocina oaxaqueña que no puede comprarse ni estudiarse en la Ciudad de México. Y tiene,
Hizo una pausa mínima, algo que los 8 candidatos anteriores no tenían. ¿Qué? La razón correcta para hacerlo. Valentina sintió algo moverse en el pecho. No era euforia, era algo más quieto y más profundo, del tipo de emoción que no estalla, sino que se asienta, como el agua que encuentra su nivel. Necesito pensarlo, dijo. Por supuesto, dijo Elena. Llévese los documentos. Lea el proyecto completo. Si tiene preguntas, tiene mi número. Valentina extendió la mano hacia los documentos. Los tomó con cuidado, como quien toma algo que podría romperse, aunque el papel era grueso y firme. Doña Elena, dijo, ¿cuándo supo? ¿En el restaurante? ¿Cuándo supo que iba a hacer esto? Elena la miró con esa expresión pequeña y casi secreta que Valentina había visto por primera vez el martes. Cuando le pregunté a Camila si podía esperar en la calle y usted cruzó el salón, dijo Elena. En ese momento. ¿Por eso? A veces es suficiente ver cómo alguien trata a quien no puede darle nada a cambio. Valentina salió del café Alcántara a las 11:40 con la carpeta bajo el brazo y el sabor del café de olla todavía en la boca. Caminó media cuadra. Se detuvo en la esquina. El sol de noviembre en Polanco era blanco y limpio sobre los árboles de la calle, y por un momento la ciudad entera pareció detenerse, como en una fotografía. Valentina pensó en el cuarto de Tepito con la grieta en el techo. Pensó en Lorena y sus tacones sobre el mármol. Pensó en Rodrigo y su mirada de inventario. Pensó en su madre y el metate de piedra volcánica. Pensó en Oaxaca. Abrió la carpeta 1 centímetro. Vio el encabezado del tercer documento. Proyecto Raíces, sede Oaxaca. Lo cerró. Siguió caminando. Tenía mucho en qué pensar. Y por primera vez en años, pensar no se sentía como un peso, sino como un privilegio. El viernes llegó al cielo 44 con la carpeta guardada en el casillero personal bajo su mochila, invisible para todos. Trabajó el turno completo con la misma precisión de siempre. Atendió sus mesas. Cubrió al mesero nuevo cuando se bloqueó de nuevo frente a una pregunta sobre el menú de degustación. Pulió copas, dobló servilletas. Lorena la observó durante todo el turno con esa mirada de gato frente a un ratón que no ha visto la trampa todavía. Rodrigo bajó al salón a las 3:15 y cruzó el salón sin mirarla. Valentina los miró a los dos con una serenidad que ella misma encontró sorprendente. No era indiferencia. Era algo más parecido a la perspectiva que uno gana cuando de repente puede ver el tablero completo en lugar de solo la pieza donde está parado. A las 4:57, cuando Valentina estaba recogiendo su mochila del casillero al final del turno, el teléfono de la gerencia sonó en la oficina de Lorena. Valentina lo escuchó desde el pasillo. Escuchó también la voz de Lorena, primero con el tono profesional de siempre, luego con algo que no era exactamente ese tono, algo más tenso, algo que Valentina no había escuchado antes en esa voz. Recogió la mochila, comprobó que la carpeta seguía bajo ella. Cerró el casillero. Salió por la puerta de servicio. El elevador tardó 2 minutos, 44 pisos de bajada. Cuando las puertas se abrieron al lobby de la Torre Onyx, Valentina caminó despacio hasta el letrero de mármol negro junto a la recepción. Torre Onyx, Ciudad de México desarrollada y operada por Grupo Guerrero Alcántara. Lo leyó. Asintió levemente, como quien confirma algo que ya sabía, pero necesitaba ver una vez más. Y salió a la calle. El lunes llegó Valentina al cielo 44 a las 9:50 de la mañana, 10 minutos antes de su turno, como siempre, excepto que esta vez había algo diferente en el lobby de la Torre Onyx. Había 2 hombres de traje junto a la recepción. No eran clientes del restaurante. Eso lo supo de inmediato, porque eran demasiado temprano para el servicio de comida y porque los clientes del cielo 44 no esperaban en el lobby, sino que subían directamente. Tampoco eran proveedores. Los proveedores llegaban por la entrada de carga en el subterráneo con facturas en mano y la energía de quien tiene prisa porque tiene 4 entregas más después de esta. Estos hombres esperaban con la calma específica de quienes tienen todo el tiempo del mundo, porque el tiempo, en esta situación, está de su lado.
trajes azul marino de corte impecable, portafolios de cuero oscuro, ningún teléfono visible, lo que en el mundo corporativo contemporáneo era casi una declaración de intenciones. El más alto de los dos conversaba en voz baja con la recepcionista, quien miraba su pantalla con una expresión de quien está verificando algo que no esperaba verificar esta mañana. Valentina los miró al pasar. El más alto levantó la vista hacia ella por un segundo, con la evaluación rápida y profesional de quien ha aprendido a clasificar personas en fracciones de segundo. Luego regresó a la recepcionista. Valentina tomó el elevador. 44 pisos hacia arriba. El briefing de apertura ese lunes fue diferente desde el primer minuto. Lorena estaba de pie frente al personal con una tensión en los hombros que Valentina había aprendido a leer durante 3 años y que normalmente significaba que algo había salido mal en los números del fin de semana o que Rodrigo había llamado con alguna instrucción de último momento que Lorena no podía procesar sin transmitirla como presión hacia abajo. Pero esta tensión era diferente, era más profunda, más quieta, del tipo que no viene de los números, sino de algo que los números no pueden resolver. El servicio de hoy será normal, dijo Lorena, con esa precisión de palabras que la gente usa cuando está gestionando algo internamente mientras habla. Quiero atención especial al protocolo de presentación, y necesito que todo el personal esté disponible en sus estaciones a partir de las 11, sin excepción. Nadie preguntó por qué. En el cielo, 44 nadie preguntaba por qué cuando Lorena usaba ese tono. Valentina anotó en su libreta de espiral 11 necio. Todo el personal en estaciones, y subrayó la hora sin saber exactamente por qué. A las 10:43, los ascensores principales del cielo 44 se abrieron. No era la entrada de servicio, que era por donde llegaba el personal y los proveedores. Era la entrada principal, la que daba directamente al salón desde el lobby privado del piso 44, con puertas de vidrio grabado que el equipo de limpieza pulía cada mañana, con una solución especial que Lorena había mandado traer desde Alemania, porque la solución mexicana dejaba manchas microscópicas que ofendían su sensibilidad estética. Por esas puertas entraron 6 personas, no 1, no 2, 6, 4 hombres y 2 mujeres, todos en trajes azul marino con el mismo corte impecable de los 2 que Valentina había visto en el lobby una hora antes. Portafolios de cuero. Pasos coordinados sin ser marciales. La energía silenciosa y absolutamente arrolladora de quienes entran a un lugar sabiendo que tienen razón legal, factual y contractual de estar ahí, y que esa razón no está en discusión. Detrás de ellos, caminando con esa calma que ocupaba el espacio sin pedirle permiso, entró Elena Guerrero Alcántara, conjunto azul marino esta vez, perfectamente complementado con el de su equipo, aunque en ella la tela caía de una manera ligeramente diferente, del modo en que la ropa cae diferente en quien la lleva por razones distintas a las de impresionar. Chongo bajo de siempre, el broche dorado en la solapa, la bolsa oscura rectangular sobre el brazo doblado. Caminó hasta el centro del salón y se detuvo. Miró alrededor con esa mirada de halcón que Valentina había visto el martes anterior en la mesa lateral, solo que ahora no necesitaba disimularla. El salón del cielo 44 era hermoso, con sus ventanales de piso a techo y su vista de 360 grados sobre la ciudad. A las 10:43 de la mañana, con la luz de noviembre entrando horizontal y blanca, el mármol del piso brillaba como agua quieta. Elena lo miró todo, y en ningún momento pareció impresionada, porque es imposible que te impresione algo que ya es tuyo. Rodrigo Montoya apareció desde las escaleras internas 4 minutos después. No había bajado en traje. Había bajado en la ropa que usaba en su oficina por las mañanas antes de prepararse para recibir clientes. Pantalón oscuro, camisa sin corbata, el tipo de indumentaria que señalaba que lo habían sorprendido antes de estar listo para ser visto. Su expresión era la de alguien que ha recibido una noticia que no esperaba y todavía está procesando si debe parecer tranquilo o si ya no vale la pena el esfuerzo. «Señora Guerrero», dijo, desde la mitad de las escaleras,
con el tono cuidadosamente calibrado de quien intenta sonar como anfitrión en un lugar que de repente ya no siente del todo como suyo. ¡Qué sorpresa! No sabía que venía hoy. Si me hubiera avisado con mucho gusto. No era necesario avisar, dijo Elena sin voltearlo a ver todavía. Seguía mirando el salón. Conozco perfectamente el espacio. Lo conozco desde antes de que usted lo arrendara. Rodrigo bajó los últimos escalones. El más alto de los abogados se adelantó y le extendió un sobre. Señor Montoya, soy el licenciado Herrera Campos, de la firma Guerrero Alcántara Legal. Le hacemos entrega formal de la notificación de auditoría integral al contrato de arrendamiento, número 84-2019, correspondiente al espacio comercial denominado Cielo 44, piso 44 de la Torre Onix. La auditoría cubre el período completo de operación del contrato vigente y abarca las áreas fiscal, laboral, sanitaria y de uso de suelo. Rodrigo miró el sobre como si fuera un objeto que no reconocía del todo. Esto es, empezó. Una notificación formal, dijo el licenciado Herrera. Sus derechos y obligaciones están especificados en el documento. Cuenta con 72 horas para respuesta inicial. Pero el contrato no vence hasta... El contrato, dijo Elena, girando finalmente hacia él con esa serenidad absoluta que no necesita elevar la voz para ser completamente clara, tiene cláusulas de auditoría que usted firmó en 2019 y que con la misma firma aceptó como condición de operación. No es una negociación, señor Montoya. Es un proceso que ya está en curso. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Lorena, que había aparecido en el pasillo lateral con la expresión de alguien que acaba de entender que la reunión que pensaba que era de rutina no lo es en absoluto, se quedó completamente inmóvil junto a la pared. El personal de piso, disperso en sus estaciones como lo había indicado Lorena sin saber para qué, observaba en silencio. El busboy junto a la cristalería, Camila en la hostes, Diego detrás de la barra y Valentina en su estación junto a la ventana lateral, donde 4 días antes había servido un café de olla a una señora de cabello plateado que no tenía reservación. Lo que siguió duró aproximadamente 40 minutos y ocurrió en 2 espacios simultáneos. En el salón, donde Elena y 2 de los abogados hicieron un recorrido metódico del espacio con tabletas y cámaras, documentando cada detalle con la eficiencia tranquila de quienes han hecho esto antes. Y en la oficina de Rodrigo, a donde el licenciado Herrera y otros 2 abogados condujeron al dueño del restaurante para la primera revisión de documentación. Lorena entró a esa oficina también. Nadie la invitó, nadie la detuvo. Valentina, desde su estación, la vio desaparecer por el pasillo con esa espalda rígida que en condiciones normales irradiaba autoridad y que en este momento irradiaba otra cosa completamente distinta. Elena se detuvo frente a la ventana lateral, la misma ventana desde donde se veía el bosque de Chapultepec y en días claros el Popocatépetl. Hoy era uno de esos días. Valentina se acercó, no porque nadie le dijera que se acercara, sino porque había algo en la manera en que Elena miraba esa vista que era exactamente la misma manera en que Valentina la había visto mirarla 4 días antes, y sintió que en ese movimiento había algo que completaba un círculo. Doña Elena. Elena giró, la vio y sonrió. No la sonrisa pequeña y casi secreta de la primera vez. Esta era más amplia, más visible, la sonrisa de quien ya no necesita guardar nada. Valentina, dijo, me alegra que esté aquí. ¿Leyó el proyecto?, preguntó Valentina, aunque no era la pregunta que quería hacer primero. Sí, toda la noche del jueves. ¿Y? Quiero hacerlo, dijo Valentina. Quiero el proyecto de Oaxaca. Elena asintió. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque si no hubiera querido, dijo Elena, me habría llamado el viernes para decirme que lo pensaría más, y no llamó. Eso también es una respuesta. Valentina pensó en eso. Tenía razón. Fue el licenciado Herrera quien le entregó el sobre a Valentina, no en ese momento.
sino cuando la reunión de oficina terminó y el equipo legal empezaba a organizarse para retirarse. Se acercó a su estación con esa misma eficiencia tranquila con que había hecho todo lo demás. Le extendió un sobre sellado con el logo de Guerrero Alcántara Legal y dijo: «De parte de la señora Elena». Valentina lo abrió ahí mismo sin esperar. Adentro había una carta de una sola página, membretada, con el logo del grupo, firmada al final con una letra grande y clara que decía simplemente: Elena Gea la leyó. Era una oferta formal de contratación como directora gastronómica del Proyecto Raíces, sede Oaxaca, con salario mensual, prestaciones de ley más superiores, presupuesto de desarrollo de menú, viáticos para viajes de investigación de ingredientes en la región y un periodo de desarrollo de 6 meses, antes de la apertura, durante los cuales Valentina tendría acceso a formación con los mejores cocineros de cocina tradicional oaxaqueña que el grupo pudiera convocar. Al final de la carta había una línea manuscrita, diferente al resto del texto impreso. El restaurante se llamará Consuelo, si usted está de acuerdo. Valentina leyó esa línea. La leyó otra vez. Sus manos no temblaron. Pero algo detrás de los ojos sí lo hizo, con esa vibración específica, que no es llanto exactamente, sino el movimiento que el llanto hace antes de decidir si sale o se queda. Se quedó. Valentina dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo del delantal. Bolsillo de los tesoros. Y cuando levantó los ojos, Elena estaba a 4 metros, observándola con esa mirada de quien ya sabe lo que va a pasar, pero espera de todas maneras, porque algunos momentos merecen su tiempo completo. Valentina asintió. Una sola vez, firme y completa. Elena asintió también. Rodrigo Montoya salió de su propia oficina 20 minutos después, con la expresión de alguien que acaba de entender que el suelo donde creyó estar parado era en realidad el techo de otra cosa. El licenciado Herrera le entregó una segunda documentación, el inicio formal del proceso de no renovación de contrato, por incumplimiento de las cláusulas laborales identificadas en la auditoría preliminar, entre ellas la redistribución no autorizada de propinas, el no pago sistemático de horas extra y 3 advertencias formales emitidas en los últimos 6 meses sin el procedimiento legal requerido. Rodrigo la tomó, miró a Lorena. Lorena miró el suelo. El mármol, que esa mañana brillaba como agua quieta bajo la luz de noviembre, siguió brillando exactamente igual, indiferente como es el mármol, a quién lo pisa y con qué tipo de zapatos. Elena se acercó a Valentina una última vez antes de irse. «Tiene 2 semanas para dar su aviso formal aquí», dijo en voz baja. «Tómese el tiempo que necesite para organizar sus cosas. El proyecto de Oaxaca empieza cuando usted esté lista». «Gracias, doña Elena», dijo Valentina. «No me las dé todavía», dijo Elena. «Dénmelas cuando pruebe el primer mole negro del restaurante». Y se fue hacia los ascensores con su equipo, con esa manera de caminar que no necesita anunciar nada, porque todo lo que necesita decirse ya está dicho. Las puertas de vidrio grabado se cerraron detrás de ella. El salón del cielo 44 quedó en silencio. Valentina miró la ventana lateral. El bosque de Chapultepec verde y extendido. El Popocatépetl al fondo. Perfectamente claro. Metió la mano en el bolsillo del delantal. Tocó la carta doblada. Consuelo. El nombre de su madre en letras de imprenta, escrito por una mujer que nunca la conoció y que aún así supo que ese nombre era el correcto. Valentina respiró despacio. Y por primera vez en 3 años sintió que el piso 44 no era un lugar desde el que uno miraba la ciudad esperando bajar. Era el lugar desde donde empezaba a subir. La mesa que siempre fue suya. Valentina Cruz dio su aviso formal un miércoles por la mañana, 9 días después de que los abogados de Grupo Guerrero Alcántara entraran al cielo 44 con sus portafolios de cuero y sus trajes azul marino y su silencio, que valía más que cualquier discurso. No lo hizo con dramatismo, no lo hizo con el tipo de satisfacción ruidosa que las películas sugieren que uno debería sentir en ese momento, con música de fondo y la cámara girando alrededor del protagonista
mientras el villano palidece en tiempo real. Lo hizo de la manera en que había hecho casi todo en los últimos 3 años, despacio, con precisión, con las palabras exactas y ninguna de más. Lorena Vidal estaba en su oficina cuando Valentina tocó el marco de la puerta abierta a las 10:15. «Pasa», dijo Lorena, sin levantar la vista de su pantalla. Todavía tenía ese tono, todavía lo usaba, aunque en los 9 días transcurridos desde la visita de los abogados había algo sutilmente distinto en él, como una nota musical que suena igual, pero en un instrumento que ha perdido algo de tensión en las cuerdas. Valentina entró. Dejó sobre el escritorio una hoja doblada en 2. Lorena la miró, la tomó, la leyó. Era la carta de renuncia voluntaria de Valentina Cruz, redactada conforme a los artículos de la Ley Federal del Trabajo, con agradecimiento formal por el periodo de trabajo y solicitud de liquidación completa de prestaciones. El silencio duró exactamente lo que tardó Lorena en leer las 4 líneas del documento. «¿A dónde vas?», dijo al fin. No era curiosidad genuina, era el reflejo involuntario de quien necesita ubicar en el mapa a la persona que acaba de salir de su control. «A Oaxaca», dijo Valentina. Lorena la miró. «¿A hacer qué?». «Mi trabajo», dijo Valentina, y en esa respuesta, que era la misma que había dado 9 días antes, cuando Rodrigo le preguntó qué creía que estaba haciendo, había algo que cerró un círculo de una manera tan limpia que Valentina lo sintió físicamente, como el clic de una cerradura que encuentra por fin la llave correcta. Lorena no respondió. Valentina recogió su mochila. Salió de la oficina. Los últimos 9 días en el cielo 44 habían tenido la textura extraña de las despedidas que nadie anuncia en voz alta. El personal sabía que algo había cambiado desde la visita de los abogados. Las noticias en ese tipo de lugares viajan a través de los silencios y los cambios de expresión más que a través de las palabras, y todos habían visto a Rodrigo subir de nuevo a su oficina con el sobre en la mano y la cara de quien acaba de recibir una factura que no esperaba y no puede pagar. Todos habían visto a Lorena pasar los días siguientes con esa tensión de cuerdas flojas que era nueva en ella y que nadie sabía exactamente cómo interpretar porque nunca la habían visto así. Nadie le preguntó a Valentina qué sabía. Pero Camila la buscó el jueves en la estación de bebidas y le dijo, con esa mezcla de alivio y culpa que caracteriza a las personas buenas que han estado en silencio demasiado tiempo: «Me alegra lo que sea que esté pasando. No sé qué es, pero me alegra». Valentina le sonrió. «Va a estar bien, Camila. ¿Y tú?». «Yo también». Diego, el barista, le preparó el último viernes un café de olla sin que ella lo pidiera. Lo colocó en la barra al lado de su estación y no dijo nada. Solo levantó la barbilla en ese gesto que entre personas que se entienden sin necesitar muchas palabras significa exactamente lo que necesita significar. Valentina se lo tomó despacio, entre mesa y mesa, saboreando la canela y el piloncillo, con la conciencia de quien sabe que las cosas tienen una última vez, aunque no siempre se sepa cuál es. Rodrigo Montoya no volvió a bajar al salón durante esos 9 días. El último turno de Valentina en el cielo 44 fue un viernes de servicio completo, mesas llenas desde la apertura, un grupo de 12 personas celebrando un aniversario corporativo en la mesa corrida del centro y 3 reservaciones VIP simultáneas que requerían coordinación de nivel quirúrgico entre cocina y piso. Valentina coordinó, Valentina cubrió, Valentina anticipó. Lo hizo con la misma precisión de siempre, con la misma presencia completa de siempre. Pero había algo diferente en la manera en que se movía esa tarde por el salón, algo que Camila notó y que Diego notó y que incluso el jefe de cocina, un hombre de pocas palabras llamado Bernardo, que llevaba 8 años en el restaurante y había visto entrar y salir a más personal del que podía contar, notó cuando Valentina pasó por las puertas batientes a recoger una comanda. «Oye», le dijo Bernardo, con su voz de pocas sílabas. Valentina se detuvo. «Suerte», dijo él. «Solo eso». Valentina asintió. «Gracias, Bernardo». Y siguió.
A las 11:20 de esa noche, cuando el último comensal había pedido su cuenta y el personal empezaba el cierre, Valentina fue a su casillero por última vez. Sacó la mochila. Sacó la carpeta de Grupo Guerrero Alcántara que había guardado ahí durante 9 días, viajando con ella todos los días hacia arriba y hacia abajo en el elevador, invisible para todos, el peso exacto de algo que está a punto de empezar. Se quitó el delantal. Lo dobló con el mismo cuidado con que había doblado servilletas durante 3 años. No porque alguien fuera a revisarlo, sino porque era la manera en que ella hacía las cosas, y eso no dependía de si alguien miraba o no. Lo dejó doblado sobre el casillero, tomó su mochila y su carpeta. Salió por la puerta de servicio. El elevador tardó 2 minutos, 44 pisos hacia abajo, por última vez. 6 semanas después, Valentina Cruz aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca con 2 maletas, una mochila, una carpeta llena de notas de su propio puño y letra, y la certeza quieta y firme de alguien que lleva mucho tiempo caminando hacia algo y acaba de reconocer el suelo bajo los pies. El aire de Oaxaca en diciembre olía a copal y a tierra húmeda y a algo que no tiene nombre exacto, pero que los oaxaqueños que han vivido fuera reconocen con el cuerpo antes de reconocerlo con la mente. Valentina lo reconoció, respiró hondo y pensó, aquí. El espacio para el restaurante Consuelo estaba en el centro histórico de la ciudad, a 2 cuadras del Zócalo, en una casona del siglo XVIII que el Grupo Guerrero Alcántara había adquirido 5 años antes y que había permanecido en restauración cuidadosa desde entonces. Paredes de piedra verde de cantera, patio interior con una bugambilia que había crecido durante décadas y que nadie había podado, porque la arquitecta que dirigía la restauración había dicho que la bugambilia era parte de la estructura emocional del lugar, tanto como cualquier viga de madera. Valentina la vio por primera vez un martes de diciembre, con el arquitecto de proyecto y la diseñadora de interiores que el grupo había asignado, y supo en los primeros 30 segundos que era exactamente el lugar correcto. No porque fuera perfecta. Tenía humedad en una pared del fondo. El sistema eléctrico necesitaba trabajo. La cocina era un esqueleto que había que construir desde cero. Pero tenía esa cualidad específica de los espacios que han sido habitados con amor durante mucho tiempo y que conservan algo de eso en las paredes, en el olor, en la manera en que la luz entra por los arcos del patio a las 4 de la tarde. «¿Qué le parece?», le preguntó el arquitecto. «Me parece que aquí va a oler a mole negro», dijo Valentina. El arquitecto anotó algo en su tableta, con la expresión de quien no está del todo seguro de cómo transcribir eso, pero lo intenta de todas maneras. Los 6 meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Valentina Cruz, y también, sin ninguna duda, los más vivos. Se instaló en un departamento pequeño a 10 minutos de la casona, lo suficientemente cerca para caminar al trabajo por las mañanas, atravesando calles de piedra que conocía de memoria, aunque hubieran pasado años desde que las pisó. Pasó sus primeras semanas recorriendo mercados, visitando productores, sentándose con cocineras tradicionales de los valles centrales y de la Sierra Juárez, que llevaban décadas guardando conocimientos que los libros de gastronomía apenas rozaban. Elena Guerrero Alcántara la llamaba los martes, no para supervisar, para preguntar. ¿Qué encontró esta semana? Era la pregunta de siempre, y Valentina le contaba. El productor de chiles pasilla negro en Cuilapam, que había desarrollado una variedad con más profundidad aromática sin perder el picor característico. La abuela en Tlacolula que hacía tasajo con una técnica de salado y secado que su familia llevaba 4 generaciones practicando y que producía una carne con una complejidad de sabor que ningún proceso industrial podía replicar. El mercado de Jamaica en Ciudad de México, que Valentina había visitado en sus años ahí sin entender del todo lo que miraba, comparado con el mercado de Etla en Oaxaca, donde todo era más lento y más verdadero y más cercano a la tierra que lo había producido. Elena escuchaba con la misma atención completa de siempre. Una tarde de marzo, Valentina le dijo: «Doña Elena, quiero que el primer mole negro del restaurante sea el de mi madre».
Tengo la receta que ella usaba, escrita en su letra en un cuaderno que guardo desde que murió. Pero quiero que la preparación sea mía, que sea lo que aprendí de ella y también lo que aprendí después. Las dos cosas juntas. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Eso, dijo Elena, es exactamente lo que debe ser. El restaurante Consuelo abrió sus puertas un sábado de junio, a las 2 de la tarde, con reservaciones completas para las primeras 3 semanas y una lista de espera que el encargado de reservaciones describió con una combinación de orgullo y pánico que Valentina encontró completamente apropiada para la situación. La mesa junto al patio interior, bajo la bugambilia que nadie había podado, estaba reservada para Elena Guerrero Alcántara. Llegó puntual, como siempre, sola, como siempre. Aunque esta vez, detrás de ella, no llegaron abogados de traje azul marino, sino una mujer de unos 40 años con el mismo porte y los mismos ojos claros de Elena, que resultó ser su hija Mariana, y un hombre mayor de cabello completamente blanco, que resultó ser el arquitecto que había diseñado la Torre Ónix 20 años antes, y que era, al parecer, el mejor amigo de Elena desde la universidad. Valentina los recibió en la entrada de la casona. Elena la miró de arriba abajo con esa evaluación rápida y completa que en ella nunca era grosera, sino simplemente honesta. «Está diferente», dijo. «Estoy en casa», dijo Valentina. Elena asintió. Era la respuesta correcta y las dos lo sabían. El mole negro llegó a la mesa de Elena en una cazuela de barro negro de San Bartolo, Coyotepec, servido sobre un trozo de guajolote que había cocinado desde la madrugada, con tortillas hechas a mano, que una de las cocineras del equipo de Valentina palmeaba en tiempo real en la cocina abierta que daba al patio. Elena lo miró, olió, tomó la cuchara, probó. Valentina, que estaba de pie a un lado con la misma quietud con que había esperado siempre las reacciones de los comensales, la observó. El silencio de Elena cuando probó el mole duró unos 5 segundos. Luego levantó la vista. «¿Cuánto de esto es de su madre y cuánto es suyo?», Valentina pensó la respuesta. «La mitad exacta», dijo, «y ya no sé bien cuál es cuál». Elena volvió a mirar la cazuela. «Eso», dijo en voz baja, «es lo que hace que sea perfecto». Esa tarde, cuando el servicio terminó y los últimos comensales fueron saliendo al zócalo con esa lentitud satisfecha de quien ha comido bien y no tiene prisa por regresar al mundo ordinario, Valentina se quedó sola en el patio interior. Se sentó en la banca de piedra bajo la bugambilia, que en junio estaba en plena floración, con sus racimos de color magenta intenso cayendo sobre el arco de cantera verde, como si el espacio entero hubiera decidido celebrar algo. Sacó el teléfono. Abrió la fotografía de su madre. Consuelo Cruz con el delantal manchado de mole negro y los brazos extendidos sobre el metate de piedra volcánica. La miró durante un momento largo. «Ya llegué, mamá», dijo en voz baja, aunque el patio estaba solo, y el único sonido era el agua de la fuente pequeña en el centro y el último pájaro del día cantando desde algún punto invisible del naranjo. «Y no perdí quién soy en el camino». Guardó el teléfono. Respiró el aire de Oaxaca, que olía a copal y a tierra y a mole negro, y a bugambilia y a piedra de cantera, calentada por el sol del mediodía y a todo lo que su madre le había dejado, y que ningún Rodrigo Montoya ni ninguna Lorena Vidal del mundo podían quitarle, porque no estaba en ningún casillero de ningún restaurante, sino en el lugar más profundo y más seguro que existe, en ella misma. Desde el arco del patio, la cocinera que palmeaba tortillas asomó la cabeza. «¿Jefa? ¿Cerramos?» Valentina se puso de pie. «Sí», dijo, «cerramos», y sonrió. No la sonrisa de entrenamiento que había aprendido en el cielo 44, no la sonrisa contenida de quien aguanta, la sonrisa de quien llegó. Fin.